Ser podcast. Hola, buenos días. Estados Unidos ha matado al líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, en una operación especial de la CIA en Kabul, en Afganistán. El ataque se produjo la mañana del domingo en una operación con drones que no ha dejado, aseguran los Estados Unidos, víctimas civiles. Lo ha anunciado esta madrugada el presidente de ese país, Joe Biden, en una comparecencia desde la Casa Blanca. Zawahiri has been a leader of Al-Qaeda, the leader. Ayman al-Zawahiri era el cerebro de la organización terrorista, sucesor de Bin Laden y actualmente considerado el terrorista más buscado del mundo. Fernando Bayo, buenos días. Buenos días, sí, el FBI ofrecía hasta $25 millones por información que llevara a su captura, y es que al-Zawahiri, apodado el profesor entre sus seguidores, era un objetivo escurridizo que había logrado huir de Tora Bora en 2002 y que 20 años después había regresado al corazón de Afganistán. Se había mudado al centro de Kabul para reunirse con su familia, ha dicho Joe Biden, que fue informado del hallazgo de al-Zawahiri el pasado mes de abril. Desde entonces, su equipo había trabajado en un plan para eliminarle sin causar daños colaterales. Y fue hace una semana cuando Biden dio finalmente luz verde a la operación desde la Casa Blanca. Un golpe de precisión con 2 misiles Hellfire que acaba con la huida del que muchos consideraban el verdadero cerebro de Al-Qaeda y que pone de relieve la connivencia de los talibanes con esa organización terrorista menos de un año después de la caótica retirada militar occidental de Afganistán. La muerte del líder de Al-Qaeda cuando faltan 2 semanas apenas para que se cumpla un año de la salida de Afganistán marca la actualidad internacional de este martes, en el que vamos a estar pendientes del Mar Negro, porque entre esta tarde y mañana está previsto que llegue a Turquía el primer buque con cereal que salió ayer del puerto ucraniano de Odessa. Enrique García, buenos días. Buenos días. El carguero Razón iba rumbo a Turquía para proseguir luego hasta el puerto libanés de la ciudad de Trípoli. Es el primer barco que sale de este país tras el acuerdo entre Turquía, Ucrania y Rusia, que bajo mediación de la ONU pretenden sacar del país las 20 millones de toneladas de grano que están bloqueados en los puertos desde el inicio de la guerra. Este primer buque, que tiene bandera de Sierra Leona, aporta 26.000 toneladas de maíz y, como marca el acuerdo, es registrado primero en Turquía antes de proseguir hasta otros puertos. El tráfico de este corredor marítimo es monitoreado desde la Universidad Nacional de Defensa de Estambul, con representación militar de los 3 países y bajo la observación de la ONU. El presidente Zelensky decía anoche en un mensaje grabado que es pronto para sacar conclusiones, pero que podemos hablar de una primera señal positiva para evitar la crisis alimentaria en todo el mundo. Además, ha confirmado que ya hay otros 16 buques preparados para partir en las próximas horas. Martes 2 de agosto, aquí en España, el Gobierno ha aprobado el plan de medidas de ahorro energético para cumplir lo pactado con Bruselas y reducir el consumo en torno al 7%. Teresa Rivera es la vicepresidenta. Medidas que creo que son asumibles, llevaderas, que requieren un esfuerzo por parte de todos, pero que son ciertamente mucho más suaves, porque creemos que es la circunstancia a la que nosotros debemos responder, cumplir con nuestro objetivo de reducción un 7%. ¿Y cuáles son esas medidas, Enrique? En cuanto a la temperatura, límite de 27 grados en verano y 19 en invierno en edificios administrativos, espacios comerciales o estaciones de autobús, de tren o aeropuertos. Además, se van a tener que apagar las luces de los escaparates de los locales a las 10 de la noche y esos comercios tendrán que tener las puertas cerradas cuando dispongan de sistemas de calefacción o aire acondicionado. Y en cuanto a los transportes, van a ser gratis los títulos de multiviaje de los trenes de cercanías, de rodalíes y de media distancia, y 50% de descuento en los títulos multiviaje AVAN y en trayectos AVE que no superen los 100 minutos de duración, como el trayecto Madrid-Palencia o el de Huesca-Zamora. Se aplicará este descuento a los vendidos a partir del 1 de septiembre, pero también se pueden solicitar la devolución de ese 50% del precio si lo hemos comprado antes de esa fecha. Además, se ha aprobado una nueva ayuda directa de 450 millones para las empresas de transportes y mercancías. El Consejo de Ministros también ha aprobado el anteproyecto de ley de información clasificada. Los nuevos secretos oficiales dan un periodo de 50 años, incluso más, para la publicación de los secretos del Estado, y que no ha gustado ni a la oposición ni tampoco a los socios parlamentarios. Bueno, ni siquiera a los socios de la coalición. En Unidas Podemos creen que este periodo, esos 50 años o más, son excesivos. Jaume Asens. Esta ley nace un poco con el freno puesto, ¿no? Porque parte de la idea del miedo a que la gente, la ciudadanía, sepa, ¿no? Enseguida les vamos a detallar todo lo que ha dejado ese último Consejo de Ministros del curso, en un martes que también va a estar marcado por lo económico, porque a las 9 vamos a conocer el dato del paro del mes de julio. Le preguntaremos por esa cifra y por más asuntos, por toda la actualidad económica, a la vicepresidenta Nadia Calviño, que va a estar aquí en Hoy por Hoy a partir de esa hora, a partir de las 9 de la mañana. Y este martes está marcado también por un nombre. Yo creo que es hablar del comportamiento de las personas, de por qué deciden las personas, es hablar de la organización de esas personas con el fin de que sean
iba a decir una cursilada, más felices, pero sí, más prósperas, que tengan más bienestar. Es hablar de cómo se tiene que pautar las decisiones políticas, ¿no?, para que efectivamente se sacrifiquen los menos. Hablar de la organización de las personas para que sean más felices, describía la economía Emilio Ontiveros, economista, profesor, escritor, amigo muy querido de esta casa y de este programa, que nos dejó ayer a los 74 años. Hoy le vamos a recordar, por supuesto, en El Abierto. Y vamos a cerrar la portada con el tiempo, Enrique. Martes con temperaturas altísimas, de mucho calor en todo el país, con 11 comunidades en alerta naranja por altas temperaturas. Se van a superar los 40 grados en los valles del Guadalquivir, en el Guadiana y en el Tajo. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Hemos avanzado en portada. El Gobierno cierra el curso político con una serie de medidas de gran impacto en el día a día de los ciudadanos, empezando por todas las que tienen que ver con el ahorro de la energía. El paquete coordinado por el Ministerio de Transición Ecológica pretende contener el consumo, obligando por ley a los edificios gubernamentales, centros comerciales, luego toda una serie de edificios públicos, pues las estaciones de tren, los aeropuertos, incluso los cines, a que limiten a 27 grados el uso del aire acondicionado en verano y a 19 la calefacción en invierno. La medida va a estar vigente hasta el día 1 de noviembre del año que viene, de 2023. Deberemos apagar las luces de los escaparates y la iluminación de los edificios públicos que no estén en uso. Medidas para las que proponemos una semana para poder incorporar las adaptaciones en nuestros edificios y poder activar con una exigencia transcurridos 7 días naturales desde el día siguiente al de la publicación de este Real Decreto Ley. Lo contaba ahora la vicepresidenta Rivera. Estas medidas van a entrar en vigor cuando pasen 7 días de la publicación en el BOE, para dar un poco de margen, y contemplan además que los locales van a tener que dotarse de sistemas de cerrado automático de puertas cuando esté encendido el aire o cuando esté en marcha la calefacción. Además, va a ser obligatorio apagar las luces de los escaparates en las tiendas a partir de las 10 de la noche y las de los edificios públicos que no estén en uso a partir de esa hora, de las 10. Son 2 medidas sobre las que ya se ha pronunciado, evidentemente en contra, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Enrique. Sí, lo hacía anoche en un mensaje en su cuenta de Twitter. Ayuso dice que la Comunidad de Madrid no lo va a aplicar. Madrid, escribe, no se apaga. Considera que la medida genera inseguridad y que espanta el turismo y el consumo. Dice que provoca oscuridad, pobreza y tristeza, y se pregunta ¿qué ahorro se va a aplicar el Gobierno a sí mismo? Fuentes de la Comunidad de Madrid aseguran a la SER que ya están estudiando recurrir la medida. Considera el Gobierno de Ayuso que esta decisión no se puede tomar salvo que se decrete el estado de excepción. Bueno, además de estas medidas, el Gobierno apuesta por el transporte público, aprueba la gratuidad de los trenes de cercanías de media distancia y un 50% de descuento en Avant y en algunos AVE, aquellos cuyo viaje no sobrepase los 100 minutos. Estas medidas van a entrar en vigor el 1 de septiembre, van a estar disponibles hasta final de año. El destinatario será el usuario habitual de estos servicios. Es importante remarcarlo porque el Gobierno va a establecer una pequeña fianza y un mínimo de viajes también para garantizar que efectivamente aquel usuario que se beneficia de esta gratuidad está realmente utilizando el servicio. Javier Ruiz. Para fomentar el ahorro energético, el Gobierno aprueba la gratuidad de los abonos de cercanías para los usuarios recurrentes. Será durante 4 meses. Tendrán que depositar una fianza de 10 euros y demostrar al menos 4 viajes al mes. Y ocurre igual con la gratuidad para la media distancia. La fianza ahí será de 20 euros, dice el Gobierno, menos que lo que cuesta un billete único, y ese abono durará 4 meses. En él habrá que demostrar 4 viajes al mes, en total 16 viajes para gozar de esa gratuidad. El Ejecutivo pretende incentivar así el transporte público y ahorrar consumo en gasto privado. Además, el Gobierno ha aprobado un Real Decreto para trabajar en la extinción de los incendios todo el año y tener disponibles los operativos no solo en los meses de riesgo, que son estos meses de verano. La medida llega después de la oleada de incendios que solo en el mes de julio, recordemos, ha quemado unas 200.000 hectáreas en todo el país. Javier Gregory. Las brigadas forestales de prevención y extinción de incendios tendrán que estar operativas durante todo el año. Esta es sin duda una de las principales novedades del Decreto Ley de Medidas Urgentes contra el Fuego que ha aprobado el Consejo de Ministros. Hasta ahora, los planes de prevención y extinción de incendios de las comunidades autónomas duraban entre 4 y 5 meses. El objetivo de esta nueva norma legal es fortalecer la capacidad de extinción del fuego en nuestro país, pero también mejorar la coordinación de todas las administraciones públicas en cuanto a prevención y extinción de los fuegos. Además, las comunidades y el Estado central también tendrán que mejorar la restauración de las zonas afectadas tras el paso de las llamas.
La otra gran medida que aprobó ayer el Gobierno es el anteproyecto de ley de secretos oficiales, que sustituye al actual, que data, como les venimos contando, de la época franquista. Es una promesa que hizo el presidente del Gobierno a mitad del escándalo Pegasus por el espionaje a independentistas. Ahora la norma entra en fase de consulta. Los ministerios implicados tienen que dar el visto bueno. Luego llega de nuevo al Consejo de Ministros y de ahí se envía al Congreso de los Diputados. Entonces empieza un trámite largo. De momento el contenido no gusta a la oposición, que critica que el Gobierno no les haya llamado para negociar esta norma. Cuca Gamarra, PP. Sin embargo, sí que ha habido propuestas por parte del Partido Popular y disponibilidad, no concretamente en estos asuntos, que también, sino en lo que tiene que ver con la defensa y la política de exterior, ¿no? Y no hemos tenido ni tan siquiera un ok, nos vemos para abordar temas tan importantes como todo ello, ¿no? Tampoco ha gustado a los socios parlamentarios y despierta discrepancias incluso dentro del Gobierno. En Unidas Podemos, Sara Selva. Lo que plantea discrepancias entre los socios es sobre todo lo relativo a los plazos para desclasificar algunas de las informaciones reservadas. Unidas Podemos cree que esos 50 años que plantea la norma son excesivos, pero aclaran que es una discrepancia pactada. Van a negociar el contenido con el PSOE para que cuando el texto vuelva al Consejo de Ministros en segunda vuelta sí que cuente con su apoyo. Dice el presidente del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, que la propuesta trata a los ciudadanos como menores de edad. Esta ley nace un poco con el freno puesto, ¿no? Porque parte de la idea del miedo a que la gente de la ciudadanía sepa, ¿no? Lo mismo opinan en Más País y tampoco gusta el anteproyecto al PNV, que lleva años pidiendo esta reforma. Dicen que el plazo es decepcionante. Los nacionalistas vascos planteaban, de hecho, que los secretos oficiales pudieran permanecer clasificados 25 años como máximo, la mitad. Y en Bildu acusan al Ejecutivo de incumplir su palabra y le piden que rectifique. Por todas estas críticas preguntaron anoche en el Consejo de Ministros al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Hoy el Gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley que supera un vestigio franquista del año 1968 y que da un paso adelante muy importante en regeneración democrática. Estoy seguro que conseguiremos apoyos parlamentarios y que las fuerzas políticas, una vez leído el texto del anteproyecto, lo mejorarán y seguro que lograremos sacarlo adelante. Mira, a mí lo que me inquieta de verdad y lo que me preocupa muchísimo que los clientes vayan a acceder a financiación y no podamos dársela porque tenemos nosotros mismos limitado el acceso a la financiación en los mercados. Necesitamos que los clientes, las empresas, pidan unas condiciones de financiación propicias y nosotros no podamos darlas porque nos cuesta mucho financiarnos en los mercados. Es el portavoz de la Asociación Española de la Banca, ayer aquí en Hoy por Hoy, asegurando que el nuevo impuesto a la banca podría traducirse en una reducción del crédito para los clientes. Hemos querido hacer un repaso por informes de distintas autoridades para saber cuánto pagan los bancos, cuántos impuestos pagan y concluyen que pagan tributos muy por debajo de lo que deberían. Pablo Anzola. En concreto, los bancos tributan 1.800 millones de euros menos de lo que deberían. Son datos del Observatorio Fiscal de la Unión Europea, que dice que los tipos que soportan los bancos españoles se quedan muy por debajo de casi el 30% al que deberían tributar. Este observatorio da cifras y pone nombres propios y señala, por ejemplo, que Sabadell tendría que pagar en impuestos 117 millones de euros más de lo que paga. Son 461 millones los que debería aportar BBVA y solo el Banco Santander debería transferir a la Hacienda Pública 1.264 millones de euros más en impuestos. Otros aspectos cuestiona, por ejemplo, la Autoridad Bancaria Europea sobre el sueldo de los directivos de los banqueros españoles. Señala que en España sus salarios son en torno a un 20% más altos que en otros países como Alemania o Francia. De hecho, nuestro país tiene aquí la medalla de plata en toda la Unión Europea. Solo los banqueros de Malta cobran más. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Vamos a Málaga, donde la Guardia Civil está investigando varios pinchazos a una joven durante una fiesta en una discoteca. Ser Málaga, Nieves Egea, buenos días. Buenos días, se trata de una turista francesa de 22 años. La joven salió de fiesta, conoció a un chico, también extranjero, en una discoteca y este terminó acudiendo al apartamento de ella. A la mañana siguiente, la joven detectó que tenía 2 pinchazos en el brazo e interpuso la denuncia en la comisaría. Presentaba síntomas de mareo, cansancio y dolor en ese brazo. Ocurrió el pasado 8 de julio. Actualmente se está a la espera del informe toxicológico que determine si el cuerpo de la joven contenía sustancias que pudieran ser inoculadas durante esa noche. En Cantabria, la policía está investigando mientras pinchazos a 5 mujeres, en este caso en un festival de Santander, aunque ahora los análisis tóxicos descartan la sumisión química. Santander, Hanna Sánchez.
Sí, ocurrió el domingo en la celebración del Reggaeton Beach Festival de Santander. Todas las pruebas realizadas hasta el momento han dado negativo en drogas. Así lo han informado fuentes de la Policía Nacional, que a lo largo de la noche del domingo recibieron varias llamadas de asistentes al festival por supuestos pinchazos. Estas personas han recibido asistencia sanitaria en el Hospital Valdecilla, les han realizado pruebas para la detección de tóxicos y hasta el momento, como decimos, todas ellas han resultado negativas. No obstante, la Policía Nacional está investigando los hechos. Del calor y sus efectos, más de 2.000 muertes en España en el mes de julio son atribuibles a las altas temperaturas. En solo 7 meses de este año se estima que más de 4.000 personas han fallecido debido a las altas y a las bajas temperaturas, y aunque solo estamos en agosto y todavía falta por cerrar el año, el dato es 4 veces más que el del año pasado. En grupos de edad, en julio ha sido peor para los mayores de 74 años. Son al menos las estimaciones que ha hecho el Instituto de Salud Carlos III a través del MOMO, el sistema que mide la mortalidad. Javier Ruiz Martínez. En 2022, 4.038 personas han fallecido debido a las altas o las bajas temperaturas, según estimaciones del Instituto de Salud Carlos III. El dato es 4 veces superior al del año pasado completo. El mes de julio ha sido el más letal, con 2.124 muertes estimadas atribuibles a las altas temperaturas. Y sobre todo ha sido letal para los mayores de 74 años. 1.841 fallecidos estimados superaban esa edad, según el Instituto. Son casi el 90% de la cifra total. Además, los fallecimientos se concentran en los días posteriores a la ola de calor más persistente. En los 3 días siguientes se estiman 600 fallecimientos. Fuentes del Instituto de Salud Carlos III aseguran a la SER que los datos están muy por encima de lo que podría esperarse. Puede influir el calor de esta semana, dicen, pero también las consecuencias de la pandemia y la fragilidad de las personas vulnerables que ha provocado. En Portugal se han batido récords de mortalidad asociados precisamente al calor durante los primeros días del mes de julio. Más de 10.000 personas han muerto en el último mes en el país, de las cuales más de 1 millar son atribuidas a las temperaturas extremas registradas en las últimas semanas. Corresponsal en Lisboa, Lucas Font. Han sido 12 los días del mes de julio en los que se han registrado récords de mortalidad en Portugal, superiores incluso a los de 2020. 5 de ellos se registraron entre los días 12 y 16, cuando el país atravesaba una importante ola de calor con temperaturas superiores a los 45 grados en algunas zonas del interior del país. La Dirección General de Salud calcula que en los 10 peores días de julio, cerca de 1 millar de personas murieron debido a las altas temperaturas, un 10% del total, aunque la Orden de Médicos recuerda que estos datos son estimaciones y critica que no se facilite más información sobre las causas de las muertes en el país. Solo con una mayor información, asegura la entidad, será posible prevenir parte de estas muertes en un país que ya registró excesos de mortalidad en junio y también en mayo, cuando alcanzó la mayor tasa de la Unión Europea. Y aún del exterior se ha abierto la conferencia del Acuerdo de No Proliferación Nuclear, un acuerdo que suscriben 191 países. La ONU ha pedido a las potencias que, tal como está el contexto, pues que actualicen los pactos para reducir la amenaza. Victoria García. En esa conferencia de la ONU, donde el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, ha dicho que Corea del Norte prepara su 7ª prueba nuclear y que Irán debería solventar las reticencias que le mantienen alejado de un acuerdo nuclear, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, puntualizaba: hemos tenido mucha suerte, pero la suerte no es una estrategia, ni siquiera es un escudo. Al día de hoy estamos al borde de que cualquier malentendido y cualquier error nos lleve a la aniquilación nuclear. El propio presidente Biden se ha mostrado dispuesto a negociar incluso con Moscú un nuevo acuerdo nuclear de reducción armamentística. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena Ser. La radio.